Buenos días, señoras y señores diputados. Bienvenidos los altos cargos del Gobierno de Extremadura. Iniciamos la 19ª Comisión de Economía correspondiente al 17 de febrero de 2014. Ruego al secretario de la comisión que dé lectura al orden del día. Gracias, presidenta. Punto número 1, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto número 2, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. La pregunta 497. ¿Qué previsiones contempla la Junta de Extremadura respecto a la evolución del PIB regional y sus componentes en 2014? Formulada por don Miguel José Bernal Carrión, con registro de entrada 15.863. Pregunta número 2. ¿De qué mecanismo dispone la Tesorería de la Junta de Extremadura para informar a empresas y particulares sobre el estado de situación de los pagos pendientes? Formulada por don Miguel José Bernal Carrión, con registro de entrada 15.864. Nada más, señora presidenta. Muchísimas gracias. Le pregunto a los grupos parlamentarios, ¿aprueban el acta de la sesión anterior? ¿La han leído? Bien, pues entonces, si no hay ninguna objeción, queda aprobada por asentimiento. Muchísimas gracias. El segundo punto del orden del día está formado por dos preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. La primera de ellas, que es la pregunta 497, la formula don Miguel José Bernal Carrión y tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos para formular la pregunta. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, doña Raquel, doña Blanca. El día 17 de enero del año pasado, del año 2013, en esta Comisión de Economía, estuvimos también debatiendo sobre las previsiones que tenía en ese momento la Junta de Extremadura sobre el comportamiento del Producto Interior Bruto, del PIB, en el año 2013. Fue un debate interesante tanto por los contenidos como por lo que se desprendía de esos contenidos. La Junta de Extremadura, doña Raquel, basaba las previsiones sobre una serie de factores externos que sin duda tienen su influencia, su gran influencia sobre el comportamiento de nuestro sistema económico, sobre el comportamiento de nuestro PIB. Hablaba de la economía internacional, hablaba de la economía nacional, hablaba de la evolución de los mercados financieros en aquella comparecencia. Y digo que fue muy interesante conocer su opinión, pero al mismo tiempo también conocer la opinión de lo que no dijo. O, mejor dicho, conocer o analizar aquello que no dijo, porque se dejó en aquel momento sin analizar los impactos de las decisiones de carácter político y económico que se toman en la región y que, nadie podrá negar, tienen una seria y fuerte influencia sobre nuestro Producto Interior Bruto. Eso sí, el año pasado volvieron, como no, a recurrir a la herencia recibida para poner el parche sobre unas previsiones que ya se contemplaban negativas para nuestro PIB en el año 2013, de herencia recibida de política fiscal, de déficit, de deuda, pero, en definitiva, en aquel momento nada supimos de qué iba a hacer la Junta de Extremadura a lo largo del año 2013 para estimular la economía y estimular el crecimiento de nuestro PIB. El año 2013 arrancó con una previsión de la Consejería de, si no recuerdo mal, de una previsión de caída de nuestro PIB del 0,7%. Afortunadamente, digo afortunadamente, y es algo que yo agradezco, una mayor dosis de realismo por parte de la Consejería en la comparecencia del año pasado, doña Raquel, puso ya la previsión en una caída del 1,5%. Nosotros en aquella comparecencia elevamos las previsiones de caída del PIB al 1,8%. El 31 de marzo de este año vamos a conocer el dato real de cierre de PIB. De momento, en los 3 primeros trimestres, Extremadura ha experimentado una caída en su Producto Interior Bruto del 1,5%. Del 1,5%, digo, en el acumulado de los 3 primeros meses del año. Y, desgraciadamente, podemos cerrar el año con caídas en nuestra producción superiores a los 240 millones de euros respecto a 2012 y superiores a los 820 millones de euros respecto a el inicio de la legislatura, cuando ustedes llegaron en el año 2011. Bueno, pues este año volvemos con el mismo análisis.
Y volvemos con el mismo análisis porque creo que para todos, no solamente para mi grupo parlamentario, es importante este ratio del PIB que va a definir una serie de comportamientos no solo económicos, sino también de evolución de nuestro sistema productivo, evolución de nuestro empleo, incluso la evolución de la calidad y de la intensidad de nuestros servicios públicos. Por eso volvemos este año a traer a esta Comisión de Economía esta pregunta y le preguntamos a la Junta de Extremadura qué previsiones contempla respecto a la evolución del PIB regional y sus componentes en 2014. Muchas gracias, señoría. Por el Gobierno de Extremadura tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos para darle respuesta a la pregunta de don Miguel Bernal, doña Raquel González Blanco, directora general de Política Económica. Muchas gracias, señoras y señores. Señor Bernal, bueno, antes de entrar a desglosar y terminar diciendo cuál es la estimación que tenemos desde nuestra consejería para el cuadro macroeconómico de 2014, me parece muy bien que recordara las previsiones que dije el año anterior con respecto a lo que sería en 2013. Me achaca el que no dije exactamente el impacto de aquellas decisiones. Yo creo que sí, cuando terminé diciendo que el PIB iba a caer, pero que se iba a moderar bastante la caída con respecto a 2012 y que iba a estar más en línea con el comportamiento que tendría el PIB a nivel nacional. Al fin y al cabo, reconocer una cifra es medir el impacto y esa cifra es consecuencia de lo que piensa que va a ocurrir. Por tanto, eso bueno, hay que relativizarlo. La diferencia, después ahora lo diremos, con respecto a la media de cómo se va a comportar el PIB en 2013, antes de avanzar de 2014, usted ha hablado de un 1,5, bueno, ahora lo matizaré, pero está muy en línea con lo que dije en aquel momento. Bueno, respondiendo a la pregunta, estimamos que la economía extremeña encara el ejercicio 2014 con un ligero aumento del optimismo ante un escenario que en algunos aspectos ha cambiado notablemente. Hay cambios en el entorno económico internacional y europeo, la situación económica española también es distinta a la de hace un año y hay algunas evidencias de que la economía extremeña podría abandonar la recesión en la que lleva sumida desde finales de 2008. No obstante, como a mí me gusta quedarme lo más realista que a mí me dicen los datos, y antes de entrar en las previsiones, me gustaría advertir que un exceso de cautela que raye en el pesimismo puede influir negativamente en el ánimo de los agentes económicos y retrasar decisiones de inversión, por ejemplo, y contener el consumo. Pero igual que digo esto, también digo que un optimismo exagerado también puede tener efectos indeseables o perniciosos que, a mi entender, considero oportuno mencionarlo. Por ejemplo, puede generar autocomplacencia y que el espíritu reformador y de duro trabajo pierda impulso porque todavía queda mucho por hacer. Y así como todos los organismos privados y públicos, económicos, internacionales y nacionales están alabando las reformas que está haciendo el Ejecutivo Nacional de política económica, sobre todo reformas estructurales en los mercados de bienes, de los factores, etcétera, etcétera, también se nos advierte una y otra vez que las reformas deben continuar y que todavía el camino que queda por delante todavía es arduo. Y es que en la memoria de todos están los brotes verdes de Zapatero. Y lo saco a colación porque ahora se habla de salida del túnel. Y me permito esa comparación. Y fue una de las mayores críticas que recibió el presidente. Creo que negar la crisis, cuando ya estaba instalada, contribuyó a hacerla mucho más profunda y mucho más intensa. Y ver brotes verdes cuando algunas de las raíces de nuestro sistema económico estaban podridas, creo que contribuyó negativamente. No digamos cuando decía que nuestro sistema financiero estaba jugando la Champions League y poco tiempo después necesitó un rescate monumental. Pero no solamente él, todos los organismos económicos nacionales e internacionales no fueron capaces de prever no ya la crisis de 2009, es que en 2010 ninguno fue capaz de prever lo que iba a ocurrir en 2011 y en 2012, a excepción del presidente Mercadona. Aunque ahora sí. Con esto no estoy queriendo decir que las previsiones más halagüeñas de cara a 2014 y 2015 sean mejores. No piensen que ahora no tenga unas bases más sólidas. Ahora sí creo
que las reformas, estoy convencida que las reformas sobre las que se sustenta las previsiones para 2014-2015, con unas reformas, repito, estructurales de gran alcance y de mucho recorrido, como es, por ejemplo, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y el Plan de Racionalización de la Normativa, que garantizarán la libre circulación de mercancías, prestación de servicios y el libre ejercicio de la actividad económica en todo el territorio nacional, tendrá efectos en el futuro del crecimiento económico nacional. Empezando por el entorno económico internacional. La actividad económica mundial se ha afianzado en el segundo semestre de 2013 y se prevé que seguirá mejorando en 2014, en gran medida gracias a la recuperación de las economías desarrolladas. En cuanto a los países emergentes, su crecimiento sigue siendo superior a la de las avanzadas, pero parece estar moderándose. El mantenimiento de los tipos de interés a niveles muy bajos para no perjudicar la recuperación económica. Los avances en el plano institucional respecto al proceso de creación de la Unión Bancaria Europea, que puede terminar con la fragmentación de los mercados financieros, la moderación en la retirada de los estímulos económicos de Estados Unidos, la decisión del Banco Central Europeo de aplicar medidas para favorecer el crédito, la ausencia de presiones inflacionistas, entre otras, mantienen a los mercados financieros al menos más sosegados, y eso no me lo podrán negar, están más tranquilos, traduciéndose en una mejora de las condiciones financieras con reducciones en las primas de riesgo de la deuda pública, especialmente en los países de la periferia, y en aumentos de los principales índices bursátiles. Pasando a las proyecciones, el crecimiento de Estados Unidos tomaría impulso en 2014. Para la zona euro se proyecta un aumento del crecimiento en torno al 1% en 2014 y también se apunta a una sólida expansión de la economía japonesa y del Reino Unido. No obstante, todas estas previsiones siguen sujetas a elevadas incertidumbres, aunque los riesgos parecen menores que hace meses. Entre los riesgos destacan que puedan producirse una reducción más acusada de la prevista en los países emergentes. En vez de un aterrizaje suave, que es lo que suele llamarse en economía, pues sea un aterrizaje más brusco. Los planes de consolidación fiscal en determinadas economías también pueden lastrar algo el crecimiento o incluso un posible resurgimiento de la crisis de la deuda europea o la situación de los sistemas financieros de algunas economías emergentes están entre algunos de los riesgos que no todos tienen por qué materializarse ni con la misma intensidad. Paso ahora a referirme a la economía española. El contexto en el que se mueve la actividad económica española ha mejorado considerablemente y solamente unos datos son lo suficientemente elocuentes. La mejora de la confianza. La mejora que ha contribuido a la reducción de la prima de riesgo, que ha pasado de rondar los 700 puntos básicos a mediados de 2012, en el momento más álgido de la crisis, a situarse por debajo de los 200 puntos básicos. Estábamos rondando los 190, 192 más o menos. El apetito de los inversores extranjeros por deuda pública nacional sitúa al bono español con una rentabilidad que está a niveles ya de principios de 2006. Hasta tal punto ha sido así que las emisiones de comienzos de este año se han saldado con un ahorro en torno a 2.500 millones de euros en la factura de intereses respecto a las previsiones de los presupuestos generales del Estado para 2014. La mejora de la perspectiva de la deuda española por parte de la agencia Moody's en diciembre, que se sumó a la ya realizada por Fitch y Standard & Poor's en noviembre, elevándola de negativa a estable, por las mejores perspectivas de crecimiento económico, explica en buena medida la caída de la prima de riesgo española. Hay que hablar también de que la economía española ha pasado de un gran déficit exterior a tener capacidad de financiación exterior. También se puede hablar del desendeudamiento del sector privado que avanza. La deuda de los hogares y de las empresas no financieras era una de las más elevadas de los países de la zona euro. Pues bien, a pesar de la difícil coyuntura, ha logrado reducirse hasta el nivel de 2007. Según la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, la supervisión bancaria ha mejorado y el sector bancario español presenta unos balances más saneados y, por tanto, está ya más próximo la posibilidad de ofrecer crédito a los hogares y a las empresas. Las exportaciones de mercancías han seguido creciendo y el turismo internacional ha superado los 60,7 millones de turistas en 2013, alcanzando una cifra récord en nuestra historia desde que tenemos estadísticas. La estimación avance del PIB en 2013, porque todavía es un avance de la estimación, señala un descenso del 1,2
en 2013, que modera el de 2012, y aunque negativo el descenso del PIB en 2013, yo creo que lo más importante es el perfil que muestra trimestralmente, de tal forma que desde una caída de 0,4 en el primer trimestre, en el tercero ya se salió técnicamente de la recesión y en el cuarto ya se creció un 0,3%. En cuanto a las previsiones para 2014, todos los organismos económicos, nacionales, internacionales, públicos y privados, las han revisado al alza. En estos momentos, las previsiones de crecimiento del PIB español se encuentran en un rango que van desde el 0,5% que estima la OCDE al 1% que estima Funcas y JP Morgan, por ejemplo. Entre ellos se encuentran las del Fondo Monetario Internacional 0,6, las del Gobierno 0,7 que las va a elevar, la Caixa 0,8 o el BBVA en un 0,9. Estas estimaciones indican una reactivación, sí, pero moderada. No exenta de riesgos y si todos los organismos, repito, entre ellos la Comisión Europea, alaban las reformas estructurales, también advierten, aconsejan mantener el impulso reformador para consolidar la recuperación. En cuanto a la economía extremeña, el comportamiento de la actividad económica extremeña ha mejorado considerablemente a lo largo de 2013. Aunque la información relativa a los últimos meses de 2013 todavía es incompleta, todavía faltan indicadores de consumo y de actividad, se puede estimar que la tasa de crecimiento del PIB correspondiente al conjunto del ejercicio, estoy hablando todavía de 2013, sería en torno al menos 1,3%, frente al menos 2,8% registrado al año anterior. Pero, como ya sabemos, tenemos que esperar a finales de diciembre de 2015 para tener el dato definitivo de 2013. Dicha evolución ha sido acorde con la moderación de los descensos de los principales indicadores de producción y actividad, como por ejemplo el famoso indicador de producción industrial, el IPI, que ha tenido una caída del 2,8, pero que se modera mucho con respecto a la caída del 7,7 que tuvo en 2012. Hay indicadores de consumo que han pasado de descenso a registrar aumentos. Por ejemplo, la matriculación de turismos, que uno de los principales indicadores de consumo, acumula ya 5 meses consecutivos de subidas. Y voy a dar un dato que está cerrado a 2013. En 2013 se crearon 1.151 sociedades mercantiles, se disolvieron 400, con lo cual ha habido una creación neta de sociedades mercantiles de 741. Perspectivas para la economía extremeña para 2014. Las condiciones no son todavía las más propicias para el crecimiento intenso del consumo privado, público y de la inversión empresarial y la demanda exterior, pero sí apreciablemente mejores. Consideramos, y paso ya al cuadro macroeconómico, consideramos que el consumo privado recuperará tasas positivas, aunque todavía débiles, por la mejora de la confianza del consumidor, así como por la estabilización de los precios. En cuanto a la inversión empresarial, crecerá, aunque a tasas muy modestas, ya que, por un lado, la existencia de capacidad productiva ociosa en la industria instalada puede traducirse en una nula inversión en equipos en estos establecimientos, aunque haya crecimiento de la demanda. Sin embargo, las empresas de nueva creación sí generarán una inversión en equipos y otros productos. En cuanto a la inversión en construcción, se moderará el ritmo de caída de los ejercicios anteriores, aunque consideramos que seguirá todavía en descenso. Todavía hay sectores de la población y empresas endeudadas, por lo que el aumento del consumo de los hogares y de la inversión empresarial se dará en aquellas familias y empresas que sí dispongan de margen para el consumo, para el endeudamiento y que dispongan de proyectos viables. Por parte de la demanda externa, se espera que contribuya positivamente al crecimiento, aunque ligeramente, debido a la recuperación de la economía de la Unión Europea y de las economías desarrolladas, ya que son nuestros principales destinos de exportación y los principales emisores del turismo internacional que recibimos, aunque el histórico reducido grado de internacionalización de nuestra economía hará que su impacto en la economía de la región sea menor que a nivel nacional. Y termino. Por todo lo expuesto, estimamos que el crecimiento de la economía extremeña en 2014 estaría en un rango entre el 0,4 y un 0,8, una estimación que podría calificarse de prudente, ya que el BBVA saben que acaban de subírnoslo a un 1,2%, pero que está en línea con la estimación también más prudente del Ejecutivo Nacional que la que ofrecen otros organismos o servicios de estudios que elaboran previsiones.
Y termino por advertir que, igual que todos los organismos que elaboran previsiones, continuamente las actualizan, algunos trimestralmente, otros incluso mensualmente, porque se alteran las hipótesis, tipos de interés, inflación, las condiciones del entorno, etcétera. También nuestras previsiones pueden verse alteradas según avanza el ejercicio. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, doña Raquel, por su exhaustiva explicación. A continuación, tiene la palabra el señor Bernal por tiempo de 5 minutos. Si me permite, casi como broma, señora presidenta, exhaustiva, me hubiera gustado que hubiera podido ser más exhaustiva por el tiempo. Sé que doña Raquel tiene información más que suficiente sobre el tema. Mire, doña Raquel, voy a empezar, creo que casi que como empecé el año pasado cuando usted compareció para el mismo tema, agradeciéndole la sinceridad con la que pone datos encima de la mesa. El año pasado, ante unas previsiones de caída de la Junta de Extremadura del 0,7, usted se arriesgó a decir que el crecimiento iba a ser, que la caída iba a ser prácticamente el doble. Y por ahí va a estar, doña Raquel. Y este año constato que también difiere lo que usted nos dice aquí de aquello que la Junta de Extremadura, de manera oficial, traslada. Ha dado un dato del 0,4 al 0,8% en una horquilla de crecimiento. Una horquilla excesivamente amplia, pero bueno, en todo caso ha dado ese dato. Me gustaría que me dijera de dónde, qué proyecciones o de dónde, o cómo ha trabajado esa horquilla o esa previsión. Lo digo porque nos tienen acostumbrados en la Junta de Extremadura a no trasladar ningún tipo de previsión propia. Normalmente nos hablan de Funcas, nos hablan de Hispalink, nos hablan de BBVA, nos hablan pero nunca nos dicen aquello de nosotros prevemos esto. Lo digo, simplemente leerse los presupuestos de la Comunidad del año 14 podrán encontrarse con que nos hablan de una horquilla entre el 0,7 y el 1% de crecimiento del PIB para el año que viene, este año en el que estamos, año 2014, pero nunca haciendo estimaciones propias y siempre refiriéndose a terceros. Nosotros sí tenemos proyecciones, nosotros sí tenemos estimaciones, pero tengo que confesarle que no dependen de nosotros. Nosotros estamos en la oposición, no gobernamos. Hay estimaciones que estamos valorando y estamos manejando en función del comportamiento previsto de la economía internacional, de la economía nacional y en previsión de lo que podría hacerse aquí en Extremadura si la Junta de Extremadura, si el Gobierno regional quiere poner en marcha una serie de acciones. Ya le anticipo que en ese optimismo versus pesimismo del que usted nos hablaba, las estimaciones nuestras son más optimistas de las que usted hoy nos ha trasladado aquí. Porque creemos que efectivamente ha habido un cambio sustancial en el ámbito internacional y ha habido un cambio sustancial en el ámbito nacional y hay una serie de condiciones en estos momentos en la economía extremeña que, de ser aprovechadas, podrían colocarnos en la senda del crecimiento. Me ha preocupado mucho, doña Raquel, que ha dicho al principio de su intervención Extremadura podría abandonar la recesión en el año 2014. Si no lo he entendido mal. Espero que no sea así, porque si fuera así, doña Raquel, me alarmo. ¿Cómo que podría abandonar? Debe abandonar, va a abandonar Extremadura la senda de la recesión en el año 2014. Mire, la evolución prevista por nosotros, la extremeña, lo que nos trae aquí, efectivamente contempla lo mismo que usted nos ha trasladado, un efecto arrastre positivo de la economía internacional. Los mercados financieros, la evolución positiva de los mercados financieros, y permítame una corrección, doña Raquel, o una apostilla a lo que usted ha dicho, se están comportando mejor los mercados financieros, estamos volviendo, o estamos, mejor dicho, soportando una presión mucho menor sobre la deuda española. Fundamentalmente, doña Raquel, y usted lo sabe, porque se ha reorientado el objetivo del capital especulativo que ha abandonado el acoso al euro y el acoso a la deuda española para irse a acosar
otros sectores y tal. Pero bueno, en todo caso, es cierto que los mercados financieros nos pueden llegar a favorecer por la vía de la bajada del coste de nuestra deuda a corto plazo. Es verdad que el sector exterior puede ayudarnos, y digo puede, porque el año pasado no nos ayudó nada. Para eso hay que recuperar los mercados exteriores, el sector exterior para Extremadura. Es verdad que el efecto arrastre nacional puede por primera vez en 5 años, ser prácticamente neutro para Extremadura. En los 5 años anteriores, el efecto arrastre de la economía nacional ha perjudicado, ha arrastrado también a la economía extremeña. Puede ser por primera vez en 5 años, no le estoy hablando ni siquiera que vaya a ser positivo, pero al menos que sea neutro. La evolución positiva del consumo a nivel nacional y de la inversión pública prevista a nivel nacional debería tener unos efectos, digamos que muy moderadamente positivos sobre nuestra economía. Pero yo me centro en la política regional, en lo que sí que tenemos capacidad de hacer aquí en Extremadura. Analicemos cómo nos va a influir lo internacional, lo nacional, pero ¿qué podemos hacer nosotros aquí en Extremadura? Mire, doña Raquel, por primera vez en 5 años, vamos a ser auténticos actores en Extremadura de lo que pase en esta región en el año 2014. Vamos a ser los auténticos actores. Podemos crecer, y podemos crecer por una serie de motivos. Primero, ya se lo he dicho, la presión de la deuda va a mejorar, y va a mejorar nuestra economía si controlan y gestionan bien esa deuda. Pero para eso, doña Raquel, déjense de veleidades en la política fiscal. Porque puede llegar a anular algunos anuncios que estamos escuchando el beneficio de una menor presión de nuestra deuda. El sector exterior lo tienen que recuperar. El año pasado, el sector exterior ha caído hasta el mes de noviembre, lo que conocemos, hasta donde conocemos, nuestras exportaciones han caído en un 4,5%. 4,5% con respecto al año anterior. Un 5,7% en el sector más potente exportador que tenemos, que es el sector de la alimentación. ¿Para recuperarlo? Pues para recuperarlo tenemos que poner en marcha políticas que están en su mano, ponerlas. Una política de promoción exterior adecuada y no lo que ha pasado el año pasado, en el año 2013, y una política de consolidación de la empresa exportadora regional. El consumo privado, doña Raquel, o se incentiva, y hay una doble vía para incentivarlo, o se incentiva o va a estar estabilizado, no va a crecer. A nivel nacional se prevén una serie de crecimientos de consumo, pero aquí en Extremadura nuestras previsiones no contemplan ningún tipo de crecimiento si ustedes no hacen 2 cuestiones, no ponen en marcha 2 cuestiones. Una, la activación del empleo y, en segundo lugar, una política adecuada de estímulos al consumo. Está en su mano poder hacerla. El consumo público depende de ustedes y nada más que de ustedes, y tienen bastante fácil el mejorar el consumo público del 2014 con respecto al consumo público del 2013 y no digo ya nada del año 2012. Y la intervención, por último, de la dinamización de la economía puede mejorar. Debe mejorar, está en su mano mejorarla. Tienen recursos en el presupuesto, no me estoy inventando ningún recurso. Tienen ustedes recursos más que suficientes en el presupuesto regional para dinamizar la economía. Los tienen mal orientados, doña Raquel, pero los tienen... y otra cosa, voy terminando, permítame un minuto, señora presidenta. Los tienen mal orientados, pero los tienen. Otra cosa es que lo ejecuten. No hagan lo que han hecho en el año 2013. No dejen el artículo 47, el capítulo 6 y el capítulo 7 con 350 millones de euros sin ejecutar. El Producto Interior Bruto, y con esto termino, doña Raquel, depende de la política que haga la Junta de Extremadura en el año 2014. Si reclaman a Madrid lo que hará en 2014 en el resto de comunidades, si recuperan los mercados exteriores a niveles del 2012, si activan el consumo privado a través de estímulos y a través de empleo, y si ejecutan el presupuesto, nuestras previsiones superan y mejoran a las suyas, doña Raquel. Nuestras previsiones están en una horquilla entre el 1,2 y el 1,4% de crecimiento para Extremadura en función del comportamiento del año agrario, que ahí sí que
no podemos ni ustedes ni nosotros hacer ningún tipo de previsiones. De ustedes dependen el que lleguemos a cifras positivas entre el 1,2 y el 1,4% de crecimiento para este año. Todo lo que sea llegar ahí merecerá el apoyo de mi grupo parlamentario. Todo lo que signifique no llegar ahí significará una crítica, porque en estos momentos estamos en situación de crecer. Gracias, señor Bernal. Para cerrar el debate tiene la palabra la señora González por tiempo de 5 minutos. Bueno, en primer lugar, le había entendido que tenía unas previsiones mejores que las que hemos dado nosotros y ahora las ha rebajado, con lo cual tampoco me ha quedado muy claro si son mejores o no son. Es que empezó diciendo que tenía unas previsiones para 2014 mejores que las que yo había dado y ahora me habla de un 0,2, un 0,4. Ah, 1,2, 1,4, perdón, me había entendido mal. Bueno, pues me alegro entonces, porque es que además están dando la razón. Y además abundando en algo que yo he estado diciendo, la menor presión de los mercados financieros, están más sosegados, eso se traduce en una menor prima de riesgo, una menor rentabilidad de nuestras emisiones y, por tanto, mucho más barata y ahorro de intereses, y que puede liberar recursos para políticas activas de crecimiento o de bienestar social, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que veníamos diciendo desde la primera comparecencia que yo he tenido aquí? Decía que el primer paso y uno de los pilares principales por lo que tenía que arrancar en las reformas de política económica era la consolidación fiscal, primero porque era una exigencia constitucional y así nos lo pedía Europa, teníamos un objetivo de déficit que cumplir y que una vez que fuéramos capaces de sanear nuestras cuentas públicas, eso daría pues un mensaje a los mercados de que éramos serios, de que éramos capaces de cumplir con nuestros objetivos y que eso se traduciría en una mejora de la confianza y que traería al final este ahorro en forma de menores pagos por intereses que podrían liberar recursos y no cada vez estar drenando más parte del presupuesto para pago de intereses. Con lo cual parece ahí que nos está dando un poco la razón de que esa era por donde teníamos que empezar, ¿no? A consolidar nuestras cuentas, a hacer nuestros ajustes, ser serios y transmitir ese mensaje a los mercados. En segundo lugar, cuando me dice que se ha alarmado cuando he dicho que la economía extremeña podría abandonar la recesión. Después he dicho crecimiento, que yo estimo para 2014, estimamos un crecimiento. Estaba hablando de que la economía internacional, nacional y extremeña está en un entorno ahora ligeramente distinto. Estaba hoy hablando primero de 2013, los últimos datos, ¿de acuerdo? En 2013 todavía ha habido caída en la economía nacional en su conjunto, en la Unión Europea también y en la economía extremeña también. ¿De acuerdo? Pero estaba diciendo que los datos que ya se van manejando nos dicen que ya se podría abandonar, pero todavía tenemos que verlo. Todavía no tenemos datos ni del cuarto trimestre cerrado de 2014 y mucho menos del primero de 2014 que nos confirmen que eso es así. He dicho que los datos que ya estamos teniendo nos dicen que podríamos ya abandonar y, de hecho, la previsión que hago después para 2014 es ya de crecimiento. Bien. En cuanto nos dice que tenemos que volver, que el sector exterior no ha ayudado en 2012, es verdad, en 2013, en 2012 las exportaciones extremeñas alcanzaron una cifra récord y tuvieron un crecimiento espectacular que no ha continuado en 2013. Yo aquí le tengo que, es algo que a mí no me ha extrañado, y por lo siguiente, el comercio exterior extremeño, o más bien las empresas exportadoras extremeñas, desde siempre, o una gran parte de nuestras empresas exportadoras, quitando las agroalimentarias y algunas más, son empresas que no exportan de manera regular, pero eso es común en general a la economía nacional. Es decir, para cualquier empresa, ¿dónde es más fácil vender? Pues en el sitio más cercano, porque es que tienes unos ahorros de costes de transporte impresionantes. Primero vendes el mercado local, regional y nacional. Y después en los mercados internacionales, que aunque estemos en un mercado único europeo, tengamos la misma moneda, tiene unos costes de transporte, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver. Entonces, el principal destino de nuestras ventas es el mercado de otras regiones españolas, más que el comercio doméstico, porque hay más capacidad de compra y hay más consumo. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en las etapas de recesión es cuando suele corregirse, además eso lo dice históricamente la serie histórica del comercio exterior nacional. En las etapas de recesión económica se corrige el déficit comercial. Es decir, destinamos nuestro consumo a consumir productos nacionales en vez de productos extranjeros, con lo cual disminuyen las importaciones
Y ante una caída o una debilidad de la demanda interna, ¿qué hacen las empresas? Buscar y darle salida a esa mercancía que podría quedar en excedente a los mercados exteriores. ¿Qué pasa? Que cuando la demanda interna empieza a pulsar ya con más alegría o con un poquito más de fuerza, pues otra vez hay ese efecto desvío y decir, bueno, pues en vez de exportar a los mercados internacionales, que no suelen estar en muchos casos, sobre todo cuando son fuera de la Unión Europea, muy consolidados, las empresas se vuelven otra vez a mirar al comercio doméstico. Y en 2013 ha pasado algo de eso. Los datos de comercio interregional y de comercio interior pues han sido mejores que en 2012, con lo cual ha podido producirse un efecto desvío del comercio. No quiere decir que sea exactamente así, pero sí algo. Bien. Ha dicho también que la Junta, que no damos datos de previsiones y que nos basamos siempre en los datos que dan, las previsiones que dan otros organismos. El único que hace previsiones por comunidades autónomas es el BBVA y algunas también que hace Inspalin, pero siempre solemos recurrir al servicio de estudios del BBVA porque está junto con Funcas, la Caixa, la Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, pues entre los considerados de más prestigio, los que se mencionan siempre. Pero bueno, yo le estoy dando unas que no coinciden con los únicos que han hecho previsiones para Extremadura. Luego no me diga que nosotros no estamos dando nuestras propias previsiones. Cuando el consejero presentó los presupuestos y le preguntaron a uno de los periodistas por cuál era el cuadro macroeconómico, qué previsiones barajaba para 2014, dijo que estaríamos en un crecimiento en un torno a un 0,3, un 0,4%. Ahora los elevo porque igual que se están revisando al alza las previsiones de la economía española por los mejores datos del entorno económico internacional y nacional, yo ahora pues nos hemos atrevido también a subirlas, pero no tanto como usted extrae. Nuestros modelos, las estimaciones, la proyección de la serie que tenemos en el Instituto de Estadística, con algunas restricciones en el sentido de que pensamos cómo va a ser el año de la agricultura, pues en condiciones meteorológicas normales pensamos que va a ser un buen año agrícola, 2014, por una serie de razones. El sector industrial está muy influido por la central nuclear de Almaraz, con lo cual es casi más errático de lo que pueda ser la agricultura, ¿de acuerdo? Pero es verdad, el sector servicios privado, es posible que por la reactivación del consumo, servicios de repuestos, servicios a empresas, servicios diversos, puedan verse mejorados los servicios privados. Y de ahí, pues con esa serie de restricciones y proyectando la serie tan larga que tenemos y internacionalizada, etcétera, hemos hecho esas previsiones. ¿Que les parece cautelosas? Bueno, pues en esa línea me gusta a mí moverme, en unas previsiones que le he puesto un rango, puesto que existe ese rango de 5 décimas a nivel nacional. Pues vamos aquí, nada más que 2 son los que hacemos previsiones, el BBVA y ahora nosotros. Pues he preferido dar también un rango, ¿de acuerdo? Y no tengo más que decirle en ese sentido, porque también nos dice, claro, es que ya todas las cosas que me viene, que si la política regional, que qué vamos a hacer, que tal y cual, ya es salirnos mucho de las preguntas. Es que eso requeriría entonces otra comparecencia, porque además no hay tiempo de cuáles son las políticas, que lo que tenemos que hacer para que los datos sean mejores y llegar a esas previsiones del 1,2 que nos da el BBVA, que podría ser, pero es que es imposible, es imposible. Una cosa es el cuadro macroeconómico y otra cosa es hablar de una por una, el desarrollar de todas las políticas que están en los presupuestos y qué se podría hacer para conseguir un crecimiento superior. Gracias, señora directora general. Vamos a pasar a la segunda pregunta del orden del día, también formulada por el señor Bernal, y tiene la palabra por 3 minutos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Está por aquí los. Vamos a hablar ahora de una cuestión que puede parecer muy puntual, pero no es para nada una cuestión menor. Existe una percepción, más que una percepción, probablemente una afirmación entre empresas y particulares, de que cuando, para que nos entendamos, reciben la notificación de la aprobación de algún tipo de pago, a partir de ahí entran en un cuarto oscuro, entran en el cuarto oscuro de la tesorería.
en ese cuarto oscuro, empresas, particulares, a los que la Junta de Extremadura ha asumido el compromiso de pago, sea un proveedor, sea una subvención, sea de lo que estemos hablando. Las empresas y particulares no saben en tesorería con quién hablar. No conocen ni una sola previsión de cuándo van a recibir la cantidad a la que se ha comprometido la Junta de Extremadura a pagarles. Y no existe otro mecanismo de información más que ese teléfono al que puedes llamar hasta aburrirte sin obtener una respuesta más o menos satisfactoria. Y digo que podría parecer una cuestión menor la pregunta que hago, pero es que hay unas graves consecuencias de este hecho que describo, este hecho de inseguridad. Empresas, particulares, la Junta de Extremadura les ha dicho te voy a pagar, pero cuando entra en tesorería ahí ya se pierde cualquier tipo de referencia. Miren, las empresas planifican sus gastos y planifican sus ingresos. Y además los planifican hoy más que nunca, porque no tienen el recurso al crédito puente, no tienen el recurso al factoring, no tienen, mucho menos, el recurso propio que pueda cubrir esos desfases de tesorería en los que los mete por el retraso, por la dilación del pago, la Junta de Extremadura. Las familias igual. Hay mucha gente pendiente de pagos aprobados, mucha gente pendiente que ha hecho su planificación en función de lo que entendieron que era razonable, un plazo razonable para cobrar, y que finalmente han visto que esos plazos se han excedido. El consejero la semana pasada presumía del saldo de caja en tesorería el 31 de diciembre del año 2013. Hablaba que el saldo de caja se situaba en 260,8 millones de euros. Bueno, pues resulta bastante paradójico escuchar al consejero presumiendo de un saldo de caja que supera los 260 millones de euros y, por otra parte, una opacidad tan tremenda en un gobierno que presume de transparencia, una opacidad tan tremenda en la situación de los pagos de la deuda que tiene la Junta de Extremadura con empresas y particulares. Por eso hemos formulado esta pregunta, porque queremos saber qué mecanismos dispone la tesorería de la Junta de Extremadura para informar a empresas y a particulares sobre el estado de situación de los pagos pendientes. Pues nada más, señora presidenta. Gracias, señor Bernal. Por tiempo máximo de 10 minutos tiene la palabra doña Blanca Irene Montero García, directora general de Financiación Autonómica. Buenos días, gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Formula el señor Bernal la pregunta relativa a los mecanismos de que dispone la Tesorería de la Junta de Extremadura para informar a empresas y particulares del estado de situación de los pagos pendientes. Pues bien, en el contexto de la Ley General de Hacienda, en su artículo 101, se establece entre las funciones de la Tesorería, como bien conocen, las de recaudar los derechos, recoger los flujos monetarios de toda clase de ingresos y pagar las obligaciones, así como distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades necesarias para la satisfacción de las obligaciones. En el desarrollo de tales funciones de atender a las obligaciones y de distribuir las disponibilidades, la Tesorería ofrece un servicio de información de pagos a partir de los datos que existen en el sistema contable y que se realiza a día de hoy mediante atención telefónica, presencial o previa solicitud por escrito por parte del interesado. Los servicios telefónicos a los que se refería el señor Bernal, existe un número de teléfono, pero con varias líneas asociadas, que es verdad que se puso en funcionamiento en el año 2010, se mantiene el número de teléfono desde entonces y sí que es verdad que se ha reforzado con 4 empleados públicos a tiempo completo atendiendo la demanda telefónica. Esta información que se suministra por vía telefónica pues abarca desde la información relativa a pagos ya realizados, en los que se indica la fecha de pago, el concepto, la consejería de origen o, en su caso, el motivo de la devolución por la entidad financiera, si es que se ha producido. Se proporciona también información sobre operaciones contabilizadas y pendientes de pago a las que se refería el señor Bernal. Es cierto que la mayor demanda se centra en obtener una previsión de pago. En este sentido,
se advierte de que la información que se da desde Tesorería es una previsión, como no puede ser de otra manera, y como tal estimación la operación se puede atender en la fecha que se comunica o incluso en una fecha anterior si las condiciones de liquidez lo permiten, o debe retrasarse si las condiciones de liquidez así lo requieran. Y también se indica por teléfono, en el caso de que la obligación esté retenida, que también sucede en algunas ocasiones en que se dilatan los pagos no por falta de liquidez, sino porque existen operaciones que pueden estar retenidas o embargadas, porque el acreedor de la Junta de Extremadura puede tener deudas con otras entidades, con la Tesorería de la Seguridad Social, embargos judiciales, agencias tributarias o incluso con la propia Hacienda Autonómica. En estos casos, por teléfono, la información que se suministra básicamente son los datos de contacto del organismo embargante para que allí pueda dirigirse y pedir información de la deuda, puesto que no compete a la Tesorería de la Hacienda Autonómica informar de estos datos. Junto a esta información telefónica se ofrece una información presencial. Para ello existe una ventanilla de atención al público, está en la planta baja del módulo B del edificio Morerías, que cuenta con un control de acceso por razones de seguridad, y se facilita la misma información que por vía telefónica, pero además se permite al interesado que se permite o al representante debidamente acreditado que pueda consultar su expediente de embargo si fuera el caso. En el caso de atención presencial se le puede proporcionar el listado de operaciones pagadas o incluso el listado de operaciones pendientes de pago que se extraen del sistema contable, y la atención presencial permite que se le pueda suministrar esta información en papel. Y también decía que existe un servicio de información por escrito o por fax en la que se facilita la información anterior, pero en cuanto a la previsión de pago tiene que comprender que es una situación cambiante y entonces a veces no se puede dar una previsión exacta, depende de las disponibilidades de tesorería y de las obligaciones que haya contabilizadas. Tanto en atención telefónica como presencial, el horario de atención al público se amplió en el año 2012. Hasta el año 2011 el horario de atención era de 9 a 2, se amplió de 8:30 a 2:30 a partir del año 2012, como digo. Y, en todo caso, a los efectos de asegurar la confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal, los usuarios de todos los servicios de información de tesorería deben acreditar su identidad o la representación para poder acceder a la información solicitada. De ahí que cuando la información se solicita por medios telefónicos se deben solicitar unos datos adicionales que no dejen lugar a duda de la relación que existe entre la persona que demanda la información y la operación por la cual se informa. Entonces se piden datos adicionales como número de operación, el número del NIF y varios datos que permiten contrastar sin lugar a duda y verificar que la persona que se interesa es realmente interesada y, valga la redundancia, en la obligación por la que pregunta. Pues bien, junto a este servicio, la Administración Autonómica hasta ahora son los tres servicios, los tres canales por los que se ofrece información, pero junto a estos servicios la Administración pretende ofrecer la posibilidad de consultar desde cualquier lugar y a cualquier hora la situación en la que se encuentran los pagos que la Tesorería de la Administración Autonómica tiene pendientes con sus acreedores. Así, la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos reconoció ya en el año 2007 el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa. La Ley 2007 ya establece que las administraciones públicas utilizarán las tecnologías de la información asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos. Esta ley, que a pesar de ser una ley nacional, no solo resulta de aplicación a la Administración General del Estado, sino también a las administraciones de las comunidades autónomas y a las entidades de la Administración local. Y entre las finalidades que consagra la Ley de Acceso Electrónico se encuentra la de facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo y promover la proximidad con el ciudadano y la mejora en el funcionamiento interno de las administraciones públicas. Pues bien, en este contexto, y voy a informar a partir del momento en que tenemos responsabilidad de Gobierno, porque creo que no puedo informar yo de lo que ha sucedido desde 2007, que entró en vigor la ley, hasta el año 2013, en que se toma una decisión en el debate del Estado de la región y el presidente del Gobierno de Extremadura
incorporó como una actuación prevista por el Gobierno la mejora en la atención al usuario mediante el acceso a la información de pagos. Así, se ha llevado a cabo un desarrollo informático. En el momento actual está a disposición de los usuarios, porque lo que se está procediendo es a la validación de los desarrollos tecnológicos que se han efectuado y se están intensificando las tareas entre el Departamento de Informática y los usuarios de la Tesorería para que, una vez validados estos desarrollos, se puedan poner a disposición de los interesados que así lo deseen. Y puedo afirmar que de manera inminente, en las próximas semanas, estará a disposición de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura la posibilidad de consulta telemática también del estado de situación de los pagos de la Tesorería. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el señor Bernal tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Muchas gracias, doña Blanca. A ver si resumo. Hay 3 formas de enterarse: una yendo a la tesorería y preguntando, otra llamando por teléfono y en breve fecha, según lo que nos acaba de informar, las empresas y particulares podrán, a través de Internet, recibir la información de cómo está la situación de aquello que le debe la Junta de Extremadura. Mire, a 30 de diciembre hubo un buen número de empresas en Extremadura que habían recibido el compromiso verbal de la Tesorería de recibir o de cobrar las cantidades que la Junta de Extremadura les tenía reconocidas en sus obligaciones de pago. Les dijeron: a 30 de diciembre lo vais a cobrar. Llegó el 30 de diciembre y no cobraron. Llegó el 31 de enero y no cobraron. Llegó el 10 de febrero y empezaron a cobrar algunas de ellas. Una parte sustancial de ellas están todavía pendientes de cobro. ¿Por qué el 10 de febrero abrieron ustedes el presupuesto del año 2014 y empezaron a pagar con 2014 aquello que habían asumido con cargo al año 2013? Doña Blanca, la política de propaganda, en esa transparencia que está permanentemente el señor Monago difundiendo, funciona también aquí. Y la política del avestruz, de meter la cabeza en un agujero y pensar que con no ver el problema de los demás no existe ese problema, pues también se practica por parte de la Junta de Extremadura. Mire, le voy a dar un dato que usted conoce, un dato público, un dato del Ministerio de Hacienda. A 30 de noviembre, ustedes, en la Junta de Extremadura, había pagado 463 millones de euros en Extremadura de cantidades del año anterior. Básicamente del año anterior. 463 millones de euros a 30 de noviembre. Cantidades también del año 2011. De los cuales, de esos 463 millones de euros, 310 millones estaban directísimamente relacionados con el desarrollo económico de esta región, con inversiones reales, con transferencias de capital, con transferencias corrientes. Por tanto, no se trata de una cuestión menor, doña Blanca. Gastan poco y pagan peor. Y ahí la Tesorería tiene mucho que decir. El consejero, como le he dicho antes, presumía la pasada semana de un saldo de caja de 260,8 millones de euros. De lo que no presumía el señor consejero es de los 372 millones de euros de obligaciones pendientes de pago en tesorería. 372 millones de euros pendientes de pago en tesorería. A 31 de diciembre, doña Blanca. 372 millones de euros. Una parte de esos 372 millones de euros con una antigüedad superior al año y medio. Superior al año y medio. Y le estoy hablando de aquellas obligaciones pendientes de pago en tesorería, para que nos entendamos, con número para pagar. No le estoy hablando, porque no lo conozco, vuelvo otra vez al gobierno de la transparencia,
No conocemos el dato de pagos que en la práctica tienen obligaciones de pago y que están pendientes en las consejerías. 372 millones de euros, oficialmente, sin pagar a 31 de diciembre del año 2013. Y claro, después, no le toca ahora hablar a doña Raquel, pero después no nos podemos extrañar, doña Raquel, yo, todas las personas que podemos dedicarnos a analizar la evolución macroeconómica de la región, que se deprima la economía regional. Es que la están deprimiendo por dos vías. La están deprimiendo por la vía de los recortes y la están deprimiendo por la vía de la dilación de sus obligaciones en el cumplimiento de los pagos. Pagan tarde y pagan mal. Doña Blanca, le he hecho esta pregunta hoy porque recibí una llamada de un empresario alarmado que me adjuntaba una fotografía, me la envió, del tiempo que estaba perdiendo en intentar contactar con Tesorería. Tengo la fotografía aquí, se la puedo enseñar posteriormente. El tiempo que estaba perdiendo en intentar contactar telefónicamente con Tesorería, porque Tesorería le había, parece ser, que anticipado por alguna vía, que iba a cobrar y habían superado 2 meses el plazo que se le había anunciado y estaba sin poder cobrar. Este empresario me mandaba una fotografía de la pantalla de su teléfono con la duración del intento último de llamada que había hecho, 21 minutos 30 y tantos segundos. Hicimos una prueba nosotros, desde mi grupo parlamentario. Durante 5 días hemos llamado 3 veces cada mañana con una duración no menor de 5 minutos a ese número de teléfono que atienden en Tesorería. 15 llamadas de 5 minutos como mínimo cada una de ellas. La constante ha sido una locución, después de decir aquello de marque el tal para no sé qué operación o marque tal para no sé qué otra operación, la constante de las llamadas, las 15 llamadas han sido permanezca a la espera. No hemos logrado contactar con Tesorería. Y cuando te atienden, probablemente, y no culpo para nada al funcionario o a la funcionaria que pueda atender ese teléfono, probablemente no tenga información suficiente, despachan en la mayoría de los casos o en una parte de los casos diciendo que no pueden facilitar una previsión de pagos. Las empresas y las personas, doña Blanca, están esperando. Y están esperando una respuesta de la deuda que ustedes tienen con ellos. Insisto, 372 millones de euros a 31 de diciembre y contestando permanezca a la espera. Empresas que nos están llamando al grupo parlamentario, nos están diciendo la previsión de pago de nómina se me ha ido al garete. No he podido pagar la seguridad social. Si no pagan la seguridad social, usted sabe lo que pasa perfectamente. Por no pagar la seguridad social, probablemente nunca vayan a recibir esa subvención porque no está al corriente de pago de la seguridad social. Pero es que no está al corriente de pago de seguridad social porque ustedes no le han pagado previamente. Están metiendo en un círculo vicioso a un buen número de empresas, a un buen número de... Voy terminando, señora presidenta. Hay muchos dramas detrás de esa dilación, de esa falta de información. Hay mucha incertidumbre por esa falta de información y los efectos son negativos, muy negativos sobre las empresas y las familias. Yo me alegro de que hoy nos haya trasladado que próximamente va a haber un nuevo mecanismo de comunicación con la Tesorería. Lo vamos a utilizar, vamos a probarlo. Pero yo le pido que pongan en marcha ese mecanismo, mejoren los que tienen en estos momentos para informar a las empresas y a los ciudadanos, pero fundamentalmente lo que sí que le pido es que asuman compromisos de plazos y paguen cuando han asumido esos compromisos de plazo y no sigan generando los problemas que se están generando en el conjunto de la economía regional. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Y para cerrar el debate tiene la palabra la señora Montero García. Sí. Gracias, señor Bernal.
Usted pide que pongamos en marcha el nuevo mecanismo. Yo, bueno, ya le he anticipado que sí, que ese es nuestro compromiso. Yo lo que lamento es que no se empezara a trabajar mucho antes en implantar este mecanismo, que creo que descargaría bastante las líneas telefónicas. Sabemos que la atención telefónica es como es y da de sí lo que da. Lo que también le agradecería y le pediría al señor Bernal, aprovechando que estamos puestos a pedir, es que cuando formule la pregunta, pues formule la pregunta del asunto que realmente quiera traer a la comisión, porque si pretendía hablar de las obligaciones pendientes de pago o de la fecha en que se paga a los proveedores por parte de la tesorería, yo le agradecería, porque me podría haber traído datos. Tenemos datos contundentes. Hoy yo no entiendo que me pregunte por los mecanismos de que dispone la tesorería para informar y me hable de los plazos de pago o me hable de las obligaciones pendientes de pago. Si entramos a hablar de las obligaciones pendientes de pago de la tesorería, además creo que ya públicamente el presidente y también el consejero de Economía y Hacienda han hablado de que todos los proveedores habrán cobrado todas sus facturas pendientes en el primer trimestre de 2014, todo lo pendiente de 2013, y a ello estamos, pero es verdad que si queremos hacer honor a la verdad, tenemos que decir todo. Y si tenemos que decir todo, tenemos que decir que hay un lastre de 800 millones de euros de déficit del año 2011 que llevamos arrastrando y que esa ha sido la única tensión que ha sufrido la tesorería. Que se está recuperando, cierto es. Mire usted, el año 2012 fue muy complicado por muchas razones y aún así sabe que se corrigió esa tendencia de años anteriores, se cumplió con creces el objetivo de déficit y ese objetivo de déficit que a ustedes se les llena la boca cuando dicen Extremadura no va a crecer porque no agotamos ni siquiera el objetivo de déficit que tenemos. Mire usted, sobrepasar el objetivo de déficit, que es lo que hicieron ustedes en años anteriores, lo que ha ocasionado es que tenemos unas obligaciones pendientes de pago que no pueden financiarse. Porque el recurso al endeudamiento, claro que lo tenemos. Las administraciones públicas tenemos ese recurso al endeudamiento para cubrir nuestro déficit, pero el déficit permitido. Y el déficit no permitido no se financia. Y la Junta de Extremadura, no, como ninguna administración, no puede acudir indefinidamente al crédito. Primero, porque ni tiene autorización para hacerlo, ni debería, sería una locura. Entonces, ¿qué sucede? Que esas tensiones que se han ocasionado por un déficit acumulado de 800 millones son las únicas que han lastrado, de cierto modo, la tesorería. ¿Que se ha recuperado? Claro que se ha recuperado. ¿Que el consejero sale y alardea? Tiene que salir y alardear, porque, mire usted, gracias a la gestión que se ha realizado en el año 2012, hemos conseguido obtener un grado de inversión por una agencia de calificación que nos ha permitido acudir a los mercados y nos ha permitido financiarnos. Y al financiarnos es cuando podemos acudir a aliviar las tensiones de liquidez y las necesidades de los proveedores. Pero hasta entonces resulta que por una gestión nefasta de años anteriores obtuvimos una calificación por la agencia Moody's que nos ha penalizado sobremanera. Y nos ha penalizado sobremanera con dificultades para obtener el crédito. Por una manera, el difícil acceso a los mercados y, por otra parte, el déficit que no se podía financiar porque es un déficit excesivo, que la Ley de Estabilidad Presupuestaria impide financiarlo, ese ha sido el único problema que ha habido en la tesorería. Problemas hoy superados. Estamos acudiendo al crédito, nos estamos financiando. El consejero creo que dio una rueda de prensa la semana pasada y lo dijo, cuáles eran los datos del endeudamiento en el año 2013, que aparentemente es un dato banal y a lo mejor a la gente no le llega, pero acceder al crédito a más bajo coste permite liberar recursos, como ha dicho la directora de Política Económica. ¿Para qué? Para poder pagar a los proveedores. Y eso se ha conseguido en el año 2013 y en el año 2013 la Junta se ha financiado con total normalidad, ha cubierto sus necesidades de tesorería hasta donde abarca el déficit de 2013. Pero, repito, lo anterior, el déficit no financiado, es lo único que ha ocasionado tensiones de liquidez. Tensiones que podemos decir que están hoy superadas, que a día de hoy ha firmado el consejero y ha firmado el presidente, y le repito, que los proveedores recibirán el pago de sus facturas pendientes en los primeros meses de 2013 y que la información que se le proporciona a los ciudadanos cuando se ponen en contacto con la tesorería es una previsión, no puede ser de otra manera. No puedo responder porque usted tendrá una fotografía de lo que ha durado la llamada, pero seguramente no tenemos grabada la llamada de quién le dijo a esa persona que iba a cobrar antes del día 30 de diciembre. Probablemente se le dijo. Es verdad que se hace una previsión quincenal y desde la tesorería somos bastante prudentes en proporcionar la información, porque seguramente los que no se ponen en contacto con usted son aquellas personas que llaman un martes
para preguntar cuándo van a cobrar y se les dice antes del viernes. Esas personas no llaman, pero si hay seguridad de que va a cobrar antes del viernes, se le dice, pues mire usted, antes del viernes. Y se hace una previsión quincenal. ¿Pero qué sucede? Pues que existen unos pagos prioritarios a los que, como usted sabe, no hay más remedio que atender en plazo, como son los gastos financieros, como son las nóminas de los funcionarios, tenemos los pagos a la dependencia, tenemos los pagos a los centros de mayores, tenemos los pagos a empresas públicas, tenemos los pagos a centros concertados. Es decir, que dentro de las previsiones de tesorería se hace una estimación. Esa estimación, como decía, a veces hay que dilatarla y a veces se puede reducir. Yo creo que se está atendiendo de forma razonable, se está atendiendo en plazo. Nuestro compromiso con la transparencia, como usted decía, lo quiero dejar patente y por eso nos estamos empeñando en ofrecer una información al ciudadano que le evite tiempo y desplazamiento. O sea, yo lo que pretendo es que puedan hacer la consulta desde su casa a las 8 de la tarde o a las 10 de la noche, sin tenerse que desplazar y sin tener que esperar a que en el teléfono le cojan la línea porque están colapsadas. Coincido con usted, yo le he dicho aquí, además, sin que usted me lo pregunte, que ese es nuestro compromiso, que estará habilitado de forma inmediata y dentro de un tiempo, pues, si usted lo considera, yo le podré informar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señorías. Y agotado el orden del día, levantamos la sesión.